Buenos días a todos. Estamos grabando la parte final o la segunda parte del curso del componente de humedales. Y si recordarán de la clase pasada, nos quedamos justamente en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué son los humedales importantes? En la primera clase estuvimos analizando, digamos, aspectos estructurales, qué caracteriza a estas interfaces y estos ecotonos. Tratamos de entender por qué la vegetación que encontramos en esta interfase no lo encontramos en otros puntos del paisaje, por qué este componente es tan productivo. Es decir, estuvimos analizando fundamentalmente lo que podríamos denominar la estructura de los humedales o de estas interfaces. En esta segunda mitad lo que nos vamos a concentrar es sobre todo analizar el funcionamiento de este sistema y principalmente qué papel tiene en la intermediación en los intercambios que va a haber entre el sistema terrestre y el sistema acuático vía la escorrentía superficial o vía la escorrentía subsuperficial. ¿Ah? Para respondernos esta pregunta, resulta clave recurrir a los servicios ecosistémicos que nos brindan los humedales. Como ya sabemos del curso, los servicios ecosistémicos podemos definirlos rápidamente como los bienes y servicios que nos provee los sistemas naturales y que son claves para el bienestar humano y el desarrollo o la sostenibilidad de las sociedades humanas. Pero si lo miramos en un sentido más amplio, obviamente estos servicios resultan fundamentales para el sostén de la propia vida en el planeta, en la biosfera, ¿no? Esos servicios, miren la parte a la izquierda de este esquema, los podemos clasificar en grandes categorías que tienen que ver con los servicios de aprovisionamiento, que engloba todo lo que es la producción de alimentos, madera, combustible, etcétera, las funciones de regulación que tienen que ver con la regulación del clima, de la calidad del agua, de la amortiguación de procesos de inundación, o servicios culturales que tienen que ver con la recreación, la posibilidad de realizar actividades de diferente naturaleza, incluso espirituales, y todos esos servicios dependen de un conjunto acotado de funciones ecosistémicas que las incluimos en esto que denominamos las funciones de soporte. Llevan justamente ese nombre porque gracias a esas funciones, aquí está la producción primaria, está todo lo que es la recirculación de nutrientes en el sistema, etcétera, etcétera. Estas funciones, en definitiva, son claves para dar, como el nombre lo indica, soporte o sostén al conjunto de los servicios ecosistémicos. Pero si nos desplazamos hacia la derecha, nosotros tenemos todos los componentes que caracterizan al bienestar humano, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una cantidad también interesante de aspectos y de atributos que tienen que ver con la seguridad, con la salud, con lo que es una buena calidad de vida, y obviamente se incluye esto todo lo que son las interrelaciones o las relaciones a nivel social. Todos estos aspectos obviamente, perdón, lo que termina condicionando es la capacidad de elección, libertad que tiene cada individuo en la sociedad, ¿no es cierto? Y como les indica este esquema tomado de la evaluación del milenio 2005, cada uno de estos servicios interacciona con uno o más componentes del bienestar humano. ¿tá? Ahora, tomemos como ejemplo en este caso un humedal costero, ¿no? Un humedal, un esquema muy simple, pero lo que estamos analizando, bueno, ¿qué papel tiene este humedal en esta interfase
en este caso entre el sistema terrestre y el sistema costero o el sistema marino. ¿Ah? Acá podemos analizar varias funciones ecosistémicas, por ejemplo, la protección de las comunidades costeras frente a tormentas, es decir, qué capacidad tienen estos humedales de amortiguar oleajes y tormentas fuertes como, digamos, componente que le brinda protección, por ejemplo, a zonas urbanas costeras, ¿no? Esto obviamente adquiere una singular importancia por ejemplo, imagínense en las zonas tropicales, en el Caribe, donde tenemos las temporadas de huracanes y el papel que juegan, por ejemplo, los manglares en la amortiguación de las tormentas de esa magnitud, ¿no es cierto? Pero también, por ejemplo, tiene un papel muy importante en lo que implica la amortiguación de la escorrentía de nutrientes hacia los sistemas acuáticos y, bueno, los posibles impactos que puede tener en la eutrofización, ¿no es cierto? Eh, a su vez, estos sistemas, estas interfaces juegan un papel central en lo que es la reproducción de muchas especies y justamente como hábitat para los juveniles de muchas especies, ¿no es cierto? Bueno, ni que hablar el sostén de la vida silvestre, son sistemas, los humedales son sistemas, como ya sabemos, muy productivos, pero al mismo tiempo tienen una gran heterogeneidad espacial y esos dos atributos nos condicionan una gran diversidad en estos ambientes. Estos son algunos de los ejemplos que podemos citar rápidamente en un esquema tan simple, pero el mensaje que surge de forma evidente es que estos humedales, por la posición en el paisaje, nos están regulando todos los intercambios entre el sistema terrestre y el sistema acuático. Obviamente, si nosotros acá reemplazamos esta zona costera por un lago, muchas de estas funciones también van a estar presentes. ¿Ah? Vamos a analizar este esquema en detalle. Este esquema en detalle, fíjense que tiene como dos grandes dimensiones, lo que llamamos atributos externos o valores externos y valores internos, perdón, y valores o atributos externos. Entonces, vamos primero a concentrarnos en esta parte central, que son de alguna manera funciones típicas presentes en una humedal, funciones ecosistémicas, ¿no? Por ejemplo, tomemos hábitat. Los humedales son el soporte, ¿no es cierto?, de una gran diversidad, tanto de plantas como animales, ¿tá? Y es al ser un ambiente muy productivo, se acumula gran materia orgánica, un gran contenido de materia orgánica en el sedimento, que unido al déficit o a las condiciones reductoras que predomina en el sedimento de los humedales, genera una gran acumulación de materia orgánica, lo que nos lleva en algunos humedales a la formación de turba. ¿Ya? Esto entra dentro de lo que llamamos formación de suelo. De hecho, muy bien podemos recordar que grandes civilizaciones o las grandes civilizaciones humanas justamente estuvieron asociadas a humedales, a planicie de inundación. Piensa en la Mesopotamia, piensa en la civilización de Egipto, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el humedal en sí mismo es un hábitat, es un soporte para una diversidad enorme de organismos. Pensemos en procesos hidrológicos. Ya sabemos que los humedales, por ejemplo, en términos de la escorrentía superficial, que va a ir de las partes más altas a las partes más bajas, nos reducen la velocidad del agua, ¿no es cierto? Lo que, por ejemplo, promueve una retención de material particulado. Nos regulan una serie de procesos a nivel atmosférico. Los humedales con esa productividad tan grande, por ejemplo, nos remueven CO2 de la atmósfera, pero al mismo tiempo, por justamente las condiciones reductoras y el predominio de procesos de descomposición anaeróbico, nos generan metano, ¿tá?
un papel fundamental, por ejemplo, en lo que son las interacciones entre los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Muchos humedales son efectivamente zonas de recarga de los sistemas subterráneos. ¿tá? Tomemos este otro bloque, calidad del agua. Fíjense la función que ya habíamos mencionado hace un minuto, el entrampamiento de sedimentos, la regulación de procesos biogeoquímicos. ¿tá? Todos estos atributos que son típicos o funciones que caracterizan los humedales, va a tener una serie de externalidades desde el punto de vista de las sociedades humanas que son sumamente importantes. Por ejemplo, tomemos este sector, la reducción de los picos de inundación. Esto es un papel central que juegan los humedales y esto tiene que ver justamente con las características del sustrato de los humedales. Los sustratos de humedales, al tener un contenido de materia orgánica tan grande, desde el punto de vista físico, funcionan como una gran esponja. Esto significa que los humedales pueden amortiguar grandes pulsos de inundación y ir liberando el agua hacia los sistemas acuáticos vecinos de forma gradual. Uno de los impactos más grandes que tenemos cuando perdemos humedales es justamente la modificación de la hidrología de los cuerpos acuáticos aledaños. ¿ah? Eso es un papel fundamental. Relacionado con esto mismo está, por ejemplo, fíjense aquí, la colecta de la turba, que hoy día la utilizamos en jardinería con propósitos de fertilización, ¿no? O de mejoramiento del suelo, pero que en el pasado, por ejemplo, era una fuente de energía importantísima. Por ejemplo, la cosecha o la producción de madera, de alimentos, los humedales juegan un papel grande en lo que son la producción pesquera, la recreación. Fíjense que aquí aparece acá arriba la caza de patos. Esto es una cosa interesante. Si ustedes miran las asociaciones más importantes de conservación de humedales de Estados Unidos, que se originaron muy temprano en la historia, algunas de ellas alcanzan la década de los 20 o 30, justamente estuvo asociado a grupos vinculados a la caza de patos y de aves, y ellos visualizaron rápidamente la reducción de poblaciones de interés asociados a la desaparición, sobre todo el drenaje de humedales. ¿ah? Bueno, acá fíjense, forraje para la producción ganadera. Esto lo hablábamos en la clase pasada, los humedales son muy productivos y muchas veces los humedales los quemamos para generar rebrote, ¿no es cierto? Y juega un papel central, por ejemplo, en el caso de Uruguay, en los periodos de sequía. Bueno, el control que tienen los humedales, lo vamos a ver ahora en detalle en lo que tiene que ver con la regulación de la calidad de agua. Es decir, todas esas funciones que caracterizan los humedales tienen una cantidad de externalidades muy, muy importantes, ¿ah? Y que nos resultan claves para muchos aspectos del bienestar y del mantenimiento de las sociedades o de la propia vida en el planeta. ¿tá? Si nosotros miramos esta tabla y vamos a tomar solo una parte, fíjense que se refiere a funciones, en la parte derecha tenemos funciones ecosistémicas y esto se divide en que son funciones, las podemos dividir en funciones genéricas o específicas y a su vez los bienes y servicios que están asociados. Fíjense en el capítulo de regulación hidrológica. ¿tá? Dentro del gran bloque de regulación hidrológica, por ejemplo, tenemos la desaceleración de los flujos y disminución de la turbulencia del agua. Esto es por la barrera física que constituyen los humedales en ese flujo de agua superficial desde las partes altas hacia las partes bajas.
La regulación de inundaciones, como hablábamos hace un minuto, la retención de agua o almacenaje en distintas escalas de tiempo, la recarga de acuíferos, la retención y estabilización de sedimentos, la regulación de los procesos de evaporación. Una cosa es tener la masa de agua libre de vegetación en un humedal o tenerlo con vegetación. Los procesos de evapotranspiración son realmente muy importantes en los humedales, ¿no? ¿Y qué bienes y servicios tiene asociado a eso? Bueno, por ejemplo, estabilización de la línea de costa, disminución del poder erosivo que pueden tener muchos cuerpos de agua, disminución de la intensidad de los efectos de las inundaciones sobre áreas vecinas, presencia de reservorios de agua para consumo y producción, reserva de agua para el hombre, mejoramiento de la calidad de agua, eh, amortiguación de condiciones climáticas externas. Fíjense, solo en el componente de regulación hidrológica, todas las funciones ecosistémicas específicas que aparecen y a su vez todos los bienes y servicios que están asociados, ¿ah? Si tomamos el capítulo de la regulación biogeoquímica, ¿ah? También encontramos funciones específicas muy relevantes, por ejemplo, en el ciclado de nutrientes o en la amortiguación del exceso de fertilización en la agricultura, el almacenaje y retención de CO2, la transformación y degradación de tanto de nutrientes como contaminantes, exportación de nutrientes en el sistema, también regulación de la salinidad, es decir, hay también solo en el bloquecito de regulación biogeoquímica tenemos un montón de funciones ecosistémicas específicas y eso también nos está promoviendo una cantidad de bienes y servicios como la retención de contaminantes, el mejoramiento de la calidad del agua, la acumulación de carbono orgánico, la regulación climática, la regulación de la calidad del agua, etcétera, etcétera. ¿Ah? Esa tablita que ustedes están viendo ha sido extraído de este libro, que ustedes lo pueden bajar en línea, que es un libro sumamente interesante que nos plantea el análisis de un caso de un humedal muy importante en términos del área que ocupa. Esto es se refiere a los humedales vinculados al delta del Paraná, y que en la actualidad juega un papel importantísimo en múltiples funciones y en el último tiempo por el desplazamiento de la ganadería desde la provincia de Buenos Aires por la expansión de la agricultura, hoy día concentra una producción ganadera realmente muy importante, y bueno, y eso plantea toda una serie de desafíos en cuanto a la conservación y el manejo. Por ejemplo, en términos prácticos, piensen lo que significa los pulsos de inundación, estar manejando esos rodeos de miles y miles de organismos para sacarlos rápidamente y ponerlos a resguardo. Bueno, aquí se presentan una serie de aspectos muy interesantes, ¿no? Se los recomiendo su lectura. Fíjense, este es un gráfico donde nosotros tenemos la producción primaria neta, ¿no?, medida en kilogramos por metro cuadrado por año, y acá tenemos la biomasa de kilogramos en metro cuadrado, ¿tá? Aquí lo que nos aparece es una relación considerando sistemas muy diferentes, desde sistemas localizados en los trópicos hasta ecosistemas ubicados en los extremos más fríos, en la tundra, en la zona boreal, y tenemos ejemplos tanto de sistemas terrestres como de sistemas acuáticos. Pero fíjense en una cosa interesante, si ustedes se van a esta parte donde tenemos los bosques, ¿ah?, y muchos de ellos, fíjense en la nomenclatura, corresponden a lo que podemos denominar bosques tropicales,
lluviosos, que lo tenemos en nuestra cabeza como los sistemas más productivos, y de hecho lo son, y los que son y también presentan la mayor biomasa por unidad de superficie. Si se fijan en este puntito aquí que es SM, eso corresponde a swamp y marsh, justamente algunos de los tipos de humedales que veíamos en la clase anterior. Esto nos da una idea de cuando decimos que los humedales son sistemas productivos, bueno, ¿qué tan productivos son? Bueno, son comparables a lo que es un bosque tropical lluvioso, o puede ser comparable a la producción que tiene un agroecosistema, por ejemplo, un cultivo de trigo o un cultivo de soja. Son sistemas muy productivos. Y recuerden, esa productividad está condicionada por dos grandes controles. Uno, los humedales, bueno, la restricción o la disponibilidad de agua no constituye una barrera, digamos, siempre hay gran disponibilidad de agua en los humedales. Y segundo, que los humedales, por la posición que ocupan en el paisaje y por los papeles que juegan en la retención del flujo de agua, en la regulación del flujo de agua, retención del material particulado, en esas interfaces se nos acumula una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, tiene asegurado dos de los controles más fundamentales de la producción primaria. En esta tabla, ustedes lo que están viendo es la producción que tiene cada uno de estos mismos ecosistemas, ¿tá? Y eh, eh, y tienen una estimación de cuánto de esta producción contribuye a nivel global si uno tiene en cuenta o puede cuantificar el área que ocupa los bosques tropicales, los distintos tipos de sistemas acuáticos, los distintos tipos de sistemas marinos, los distintos tipos de sistemas terrestres, ¿tá? Esto es una estimación que se hizo en la transición entre el siglo XX y el siglo XXI, pero de nuevo, fíjense que la producción, fíjense aquí en Swamp y Marsh, ¿tá? Que tienen una de las producciones más grandes, 2.500 gramos por metro cuadrado por hectárea, pero hoy día el área que ocupan a nivel global es, es relativamente pequeña porque tenemos que tener en cuenta que prácticamente eliminamos más del 60 o el 70% de los humedales a nivel global justamente por obras de drenaje, reemplazo de humedales por zonas de agricultura, expansión de las zonas urbanas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las preguntas que nos resulta más fundamentales desde la perspectiva de este curso es entender cómo funcionan estos humedales, ¿no? Y fíjense que ahí aparecen tres conceptos. Estos humedales funcionan como fuentes, como retenedores o como transformadores. ¿Qué quiere decir específicamente cada uno de estos términos? Retenedor quiere decir, por ejemplo, que el humedal en la regulación de estos intercambios, tomemos por ejemplo la correntía superficial, va a retener algunos elementos que vienen asociados a ese flujo superficial, por ejemplo, el material en suspensión, ¿tá? Eso es una típica función que podemos clasificar como retenedora de los humedales. Obviamente, todo lo que venga asociado a esas partículas, nutrientes, residuos de plaguicida, también van a entrar dentro de esta categorización de retención. Cuando hablamos de fuente, estamos pensando en, sobre todo, qué papel o qué aporta el humedal al sistema acuático, ¿no? Un ejemplo característico es la exportación de materia orgánica disuelta, ¿no? Todo lo que forma el paquete de las sustancias húmicas, ¿no? Eso es una típica función de fuente que tienen los humedales. Aportan una gran cantidad de materia orgánica disuelta, ¿tá? Que, como ya vimos al principio del curso, juega un papel fundamental en cómo penetra la luz en la columna de agua, si los nutrientes quedan disponibles, etcétera, etcétera.
Y cuando estamos hablando de transformación, tenemos que recurrir a ejemplos donde al humedal va a entrar cierto componente en una forma y va a ser exportado bajo otra configuración. El ejemplo más característico de transformación es lo que ocurre, por ejemplo, en la regulación del nitrógeno. En los humedales, por ejemplo, puede ingresar, sobre todo en zonas agrícolas, concentraciones importantes de nitrato. ¿Ya? Pero ese nitrato es no solo asimilado por la vegetación, sino que es también intensamente transformado por diferentes procesos biogeoquímicos. Y en esos procesos se exporta, ¿ya? Se exporta, por ejemplo, nitrógeno gaseoso. Recuerden que los humedales son muy eficientes removiendo nitrógeno justamente porque promueven los procesos de desnitrificación, pero por ejemplo además terminan exportando hacia el cuerpo de agua amonio, ¿tá? Justamente porque los humedales tienen esas condiciones reductoras. El nitrato, además de ser utilizado por las plantas, muchas veces es utilizado como un agente oxidante, ¿tá? Entonces, en definitiva, en un humedal nos entra nitrato y exporta nitrógeno que se va gaseoso, que se va a la atmósfera, o exporta amonio. ¿Tá? Eso es una función que la catalogamos como transformador. ¿Tá? En este esquema, ustedes justamente tienen un ejemplo concreto de los intercambios, qué papel juegan los humedales en el transporte de fósforo, tanto de fósforo particulado, como fósforo soluble. ¿tá? Los humedales juegan un papel clave en la amortiguación de las malas prácticas de fertilización de la agricultura. ¿tá? Muchas veces nosotros tenemos sistemas que se nos han eutrofizado de forma muy repentina, y en muchos casos eso no está asociado a que el sistema presenta un cambio muy importante en el área de la agricultura o de las prácticas de fertilización. Muchas veces está asociado a que, por ejemplo, se perdió el componente humedales. ¿no? Es decir, perdimos ese elemento que nos está regulando todos los intercambios. Si nosotros tenemos que utilizar un análogo, tal vez el mejor análogo es el rol que juega la membrana citoplasmática en una célula, ¿no? Cómo regula todos los intercambios entre el interior y el metabolismo celular y el exterior. Bueno, desde la misma perspectiva podemos entender a los humedales y el papel que juegan en cualquier sistema acuático, independientemente si es de aguas quietas o de aguas corrientes. ¿no? Sin lugar a dudas, si analizamos el papel de retención, tiene una, digamos, tiene una contribución clave para la sostenibilidad de la productividad del sistema, ¿no? Es decir, a un humedal le resulta muy ventajoso no solo retener el fósforo, sino recircularlo intensamente dentro de este compartimento. Y de hecho, aquí sucede muchos de los procesos que vemos, por ejemplo, en la vegetación caducifolia, los árboles caducifolios. En muchos humedales que en el invierno cenecen, ¿tá? Se quema la parte fotosintética aérea. Por ejemplo, cuando comienza el proceso de senescencia, gran parte de los nutrientes son transportados a las estructuras subterráneas, rizomas, etcétera, que permanecen, ¿no? Que son perennes. Es decir, el humedal presenta varios mecanismos que aseguran una muy activa retención, por ejemplo, de nutrientes en el sistema. Ni que hablar que ese suelo con una concentración muy grande de materia orgánica también juega un papel clave en justamente retener y recircular nutrientes como el fósforo. Claramente estas interfaces
regulan selectivamente los intercambios, ¿tá? Y por lo tanto generan una alteración que podemos caracterizarla como muy selectiva y muy efectiva, ¿tá? Por eso no nos debe extrañar el papel que juega en la restauración, como vamos a ver más adelante, en los sistemas acuáticos, los humedales, ¿tá? La mayoría de las plantas acuáticas son perennes, tanto en zonas tropicales como templadas. Sin embargo, obviamente hay periodos de crecimiento más activos, o por ejemplo, en la foto que están viendo ahí, esta es Pistia stratiote, el repollito de agua. Esta es una especie que, por ejemplo, en el invierno sufre mucho, se quema esta biomasa, ¿tá? Lo mismo pasa con el camalote, con el Cornea. Y otra cosa que recuerden es que, por ejemplo, estas formas de vida flotante libre de gran porte que nos llamamos nosotros como Pistia stratiotes o Ecornia grassipes, solo se encuentran en las zonas tropicales y subtropicales, ¿tá? No se encuentran en las zonas templadas frías, ¿tá? En general, en las zonas templadas, más allá de que las especies sean perennes y estén presentes todo el año, obviamente hay ciclos reproductivos muy claros donde las tasas de crecimiento se incrementan sustancialmente en los meses más cálidos, como es de esperar, ¿tá? Y obviamente eso está también asociado a lo que hablábamos anteriormente de ese trasloque de nutrientes desde las estructuras subterráneas hacia la biomasa aérea fotosintéticamente activa y al revés. Robert Wetzel fue uno de los investigadores más importantes en el campo de la limnología y justamente sus contribuciones más relevantes estuvieron vinculados al papel de los humedales, ¿tá? Y una de las tesis que sostuvo Wetzel y que lo demostró con una gran cantidad de información fue que la mayoría de los nutrientes, nitrógeno y fósforo, son retenidos en las zonas litorales y los humedales y son intensamente reciclados, como lo veníamos mencionando hace unos minutos. Y la exportación dominante es fundamentalmente materia orgánica disuelta, producto de la descomposición de toda esa producción de materia orgánica que se genera en un humedal. Este gráfico nos está, fíjense, de nuevo, producción orgánica, esto es producción de biomasa aérea, y estamos analizando un gradiente donde en las partes altas tenemos un bosque, pastizales, vegetación emergente, macrófitas sumergidas, fitoplancton, ¿tá? Lo que nos muestra este esquema es que justamente la vegetación emergente, ¿no?, en la zona litoral es el componente más productivo en todo un paisaje, ¿tá? Y eso tiene que ver con las características que habíamos mencionado al inicio de la clase de hoy. Las humedales, las zonas litorales no tienen restricciones en dos controles que resultan clave: la disponibilidad de agua y la disponibilidad de nutrientes, ¿tá? Además, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la vegetación sumergida es muy importante, pero si nosotros sumáramos a la vegetación sumergida todo el perifitón asociado, todas las algas epífitas, por ejemplo, una Egeria densa, ¿no?, la planta que tenemos en la una del diario, fíjense que esta productividad se expresa por unidad de superficie y por tiempo, ¿no? Si ustedes toman 1 metro cuadrado de superficie y miden toda el área de las plantas en ese metro cuadrado que puede ser colonizado por el perifitón, se nos multiplica por 24, ¿tá? Es decir, por metro cuadrado tenemos 24 metros cuadrados que pueden ser colonizados por perifitón. Este gráfico puede cambiar si yo a las macrófitas sumergidas le agrego el componente perifítico, aumenta muchísimo y se acerca a la vegetación emergente, ¿tá? Eso para
para que tengan una idea que a veces este tipo de gráficos pueden tener pequeñas variaciones según cómo estemos realizando las estimaciones. Lo importante es que si nosotros consideramos todos los componentes de producción primaria que tenemos en un paisaje, las plantas acuáticas y el componente de hidrófitas emergentes es uno de los componentes más productivos en el sistema. Como les indica este diapositivo, a pesar de que los humedales son exportadores, son fuente de materia orgánica disuelta, son muy eficientes y cumplen un papel fundamentalmente de retención con relación a los nutrientes. Además, como les dice aquí, el activo crecimiento de las hidrófitas emergentes y todo el perifitón asociado y todo el componente bacteriano y de hongos en el propio sustrato de los humedales, justamente asegura una efectiva recirculación del fósforo, es decir, el fósforo que ingresa a los humedales queda en gran medida recirculando en el propio humedal. Tenemos que tener en cuenta que las plantas emergentes son plantas enraizadas, al igual que muchas plantas sumergidas, y eso significa que los nutrientes son asimilados fundamentalmente desde el sedimento. Entonces, la fuente principal para las macrófitas que son enraizadas es el sedimento. Las plantas sumergidas también pueden tomar algo de nutrientes desde la columna de agua, pero la fuente principal es el sistema radicular. Justamente aquí tienen indicado lo que hablamos hace un minuto, el rol de la comunidad perifítica asociado a la vegetación sumergida y que puede constituirse en uno de los componentes productivos más importantes del sistema. Y otra característica que tiene, como les señala aquí el diapositivo, es que la producción de biomasa perifítica es relativamente constante, o mejor dicho, no presenta los niveles de variación de productividad que presentan, por ejemplo, las plantas acuáticas en las zonas templadas. El perifitón tiene ciclos más estables, menor variabilidad. Y es muy interesante porque toda esa comunidad que está asociada a la superficie de las plantas sumergidas, esa comunidad epifítica, realmente tiene una serie de interacciones con el sustrato. Por ejemplo, una parte importante del fósforo que obtienen o de los nutrientes que necesita esa comunidad que está utilizando la superficie de las plantas sumergidas, lo obtiene directamente de la excreción de la vegetación, de la propia vegetación acuática. La pregunta que ustedes seguramente se estarán haciendo es, bueno, pero ¿qué beneficio tiene eso para la planta? Bueno, un beneficio es que puede disminuir la presión de vivoría a las plantas, porque, por ejemplo, piensen en muchos caracoles o macroinvertebrados que de vez de consumir la planta van a consumir el perifitón asociado. Tiene obviamente, como se imaginará, un aspecto negativo, porque si ese desarrollo de perifitón es muy importante, termina generándole sombra a la vegetación sumergida, ¿no? Entonces ahí hay un balance que es muy delicado para las plantas sumergidas, de tratar de maximizar el beneficio y reducir el daño, ¿no? Por eso muchas plantas tienen la producción de sustancias aleloquímicas que habíamos visto al inicio del curso, que entre otras funciones se destaca el control del crecimiento de estas comunidades que utilizan a las plantas como sustrato. Este esquemita, lo que ustedes están viendo es
una cantidad de observaciones, esto es una revisión bibliográfica que se hizo ya en la década de los 90, donde se analiza la relación entre la producción primaria, la relación que hay entre producción primaria y remoción por los herbívoros. Y en estas flechitas, ustedes lo que ven es el promedio de todas esas observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los sistemas terrestres, el promedio es 20. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de lo que se produce es consumido en los herbívoros. En el caso de la vegetación acuática, los humedales, eso alcanza el 30%, y en el caso del fitoplancton alcanza casi el 80%. ¿tá? Y eso tiene un impacto muy grande. Por ejemplo, en un sistema acuático como un lago, podemos tener una oferta importante de nutrientes, pero si tenemos una tasa de herbivoría tan grande, de repente no vemos acumulación de biomasa porque el 80% se remueve. Todo lo contrario ocurre en promedio, obviamente, estamos hablando de un sistema terrestre, donde solo el 20% de la biomasa se remueve. Y eso nos explica por qué tenemos siempre una acumulación neta de producción primaria en el planeta y por qué gran parte de las superficies terrestres, sacando los desiertos, cuando los miramos desde el espacio exterior, se presentan como verde, ¿no es cierto? Los humedales, en definitiva, tienen se parecen a la vegetación terrestre, pero en general tienen en promedio un porcentaje mayor de consumo. Y dentro de los grandes herbívoros de la vegetación acuática tenemos desde los hipopótamos hasta muchos de los herbívoros que consumen también pastizales, piensen en el propio ganado, o en los ñu, o en los antílopes, o en una gran cantidad de herbívoros que también están consumiendo producción primaria, no solo de pastizales o de los sistemas terrestres, sino que muchas veces también la producción primaria de los propios humedales, ¿no? Bueno, esta imagen que está ahí es un cuerpo encontrado en un humedal de Dinamarca. ¿tá? Es un cuerpo que fue descubierto en un humedal tipo turbera, y este cuerpo fue obviamente investigado y se realizaron dataciones y proviene de la Edad Media. Fíjense el nivel de conservación. El nivel de conservación incluso asociado a la cuerda con la cual fue ahorcado esta persona. ¿tá? Esta persona fue ahorcada, cortaron la cuerda aquí, lo tiraron al humedal y bueno, se preservó en excelentes condiciones. ¿Por qué sucede eso en un humedal? Justamente porque los humedales tienen condiciones reductoras. Es decir, los procesos de descomposición acá quedan minimizados en su mínima expresión, valga la redundancia. ¿tá? Y es por eso que los humedales justamente los utilizamos desde el punto de vista científico para hacer reconstrucciones de condiciones en el pasado, porque preservan muy bien una cantidad de características, incluso un cristiano como este que fue ahorcado. ¿no? Lo importante como mensajes claves es que los humedales funcionan como retenedores, como fuentes y como transformadores. Eso depende de qué estemos analizando. Y además depende de la dinámica de la hidrología y de los pulsos de inundación. Se los pongo en un ejemplo. Muchas veces los humedales están funcionando como retenedores de material particulado y todos los elementos asociados, y en grandes pulsos de inundación parte de esa retención puede ser exportado al sistema acuático vecino. Entonces, la mayor parte del tiempo funciona como retenedor, pero en un momento, por ejemplo, asociado a grandes inundaciones, puede funcionar como fuente. Entonces, esa funcionalidad también depende
del hidroperíodo y de la dinámica de inundaciones y sequías, ¿no? Los humedales, como ya sabemos, están sometidos a múltiples presiones, han sido reemplazados por agricultura en gran parte de nuestro desarrollo como sociedades. Muchos de ellos los hemos drenado. Durante mucho tiempo hemos tenido una incomprensión de los papeles que tienen los humedales y también muchos prejuicios como lugares de origen de enfermedades y de pestes. Y bueno, lamentablemente nos hemos dado cuenta del papel que juegan los humedales justamente por la desaparición de servicios una vez que los drenamos o los eliminamos. Pero los humedales además tienen otra característica que es importante y es que conocemos mucho de su funcionamiento y conocemos mucho de su funcionamiento porque justamente construimos humedales artificiales que son en última instancia unidades experimentales que nos han permitido comprender mucho de su funcionamiento. Los humedales artificiales son básicamente lo que tratamos es de recrear lo que aprendimos de los humedales naturales para cumplir funciones ecosistémicas claves, ¿no? Por ejemplo, la depuración y todo el papel y la contribución que ejerce en la calidad del agua, ¿no? Los humedales artificiales se clasifican en de flujo horizontal o de flujo vertical, y a su vez los de flujo horizontal se clasifican si tiene flujo subsuperficial, es decir, el agua transcurre sobre un lecho de piedra y no tiene contacto con la atmósfera, o de flujo superficial, ¿no? Que es el humedal, la masa de agua tiene contacto con la atmósfera. A su vez, otro elemento que interviene en la clasificación es cuál es la vegetación dominante del humedal que construimos, ¿no? Si es vegetación emergente, o vegetación flotante o vegetación sumergida. Por ejemplo, los humedales que utilizamos de forma muy mayoritaria como tratamiento terciario asociado al tratamiento de fluentes domésticos, muchas veces acoplados a pozas sépticas, son humedales de flujo subsuperficial con vegetación emergente, ¿tá? Totora, tifa, una gran cantidad de especies, ¿tá? Obviamente estos humedales juegan un rol muy interesante con una gran capacidad de remoción de nutrientes, lo cual depende del manejo y de la matriz que estemos utilizando, la naturaleza y la composición química de ese sustrato rocoso y por supuesto de las especies que elijamos para habitar el humedal, ¿no? Por ejemplo, las plantas bulbosas, Iris pseudoacorus, el lirio europeo, esas plantas bulbosas tienen una capacidad de retención de fósforo en el bulbo que es bastante superior a lo que tiene, por ejemplo, el rizoma de la totora, por citar un ejemplo, ¿no? Y obviamente también depende del manejo que hagamos de la vegetación, pero son sistemas que tienen un buen desempeño cuando lo aplicamos en la fase terciaria acoplados a pozos sépticos bien manejados. Eso no quiere decir que los humedales no puedan cumplir los procesos que en la ingeniería sanitaria se denominan tratamiento primario y secundario, es decir, retener la materia orgánica, degradarla, ¿ya? Lo puede hacer, pero obviamente el sistema se colmata muy rápidamente y no maximiza todas las funciones que en la ingeniería sanitaria denominamos tratamiento terciario. ¿Ah? Pero justamente al tratar de recrear esa función ecosistémica tan relevante y tan importante, hemos construido un montón de sistemas artificiales que nos permiten controlar muy bien o hacer estudios muy detallados de qué cantidades están entrando, qué es lo que entra, qué es lo que porta el humedal, qué capacidad de retención tiene. ¿Ah? Los humedales entonces están sometidos a una gran cantidad de presiones que tienen que ver con actividades humanas, introducción de especies exóticas, la variabilidad del clima, y esto nos altera toda una serie de aspectos de la estructura y del funcionamiento del sistema. Pero lo más importante es que esto nos va a terminar condicionando
justamente las funciones ecosistémicas que hemos estado analizando a lo largo de la clase de hoy. ¿Ah? Por último, justamente aquí en esta tablita les aparece las causas de la pérdida de los humedales y la degradación, y cuáles son los potenciales efectos que eso va a tener en la provisión de servicios ecosistémicos. Les recomiendo, deténganse cuando estén estudiando para este segundo parcial en esta tabla, porque les va a permitir repasar varios de los aspectos centrales que hemos estado desarrollando en el día de hoy. ¿tá? Bueno, terminamos por aquí con el componente de humedales. Recuerden que en la clase del día de hoy, jueves, vamos a tener un espacio de consulta de cara al segundo parcial, que no me queda la menor duda que ya están estudiando activamente, incluso han pasado hasta altas horas de la noche estudiando y preparando consultas para el día de hoy jueves. Bueno, como siempre, un placer y nos estamos viendo. Un abrazo.